Hola, Iván Misau, subsecretario de Participación Comunitaria de la provincia. ¿Cómo estás? Buen día, mi estimado amigo Lisandro. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Qué bueno que nos hayamos podido encontrar acá. Hace bastante que no hablábamos. Es verdad, igual que mi amigo Facu también, que hace un montón que no nos veíamos, así que la verdad que contento y obviamente agradecido por la invitación. Yo creo que a veces me parece que debe ser una medida de seguridad, cambian mucho los teléfonos, los funcionarios. Hace 20 años tengo el mismo. Ah, bueno. Lo tengo quemado ya, pero bueno. Escúchame, estamos en un momento complejo para la economía y vos tenés adelante un rol que es integrar a la comunidad, dar espacio, por un lado, con la parte de las cooperativas, que es uno de los ejes centrales de la comunidad. ¿Cómo ves la situación de la organización comunitaria en la provincia? Nada fácil, sabemos que obviamente cuando hay un cambio de gobierno a nivel nacional, cambian los paradigmas de guía, de orientación hacia dónde van las políticas públicas y obviamente el gobierno nacional actualmente lejos está de potenciar o de afincar a los pequeños emprendedores, a las cooperativas, a los sectores quizás pymes, a los sectores menores. Entonces se nos hace muy cuesta arriba, pero la verdad que con sacrificio, con trabajo dentro de la subsecretaría venimos poniéndole muchas ganas, haciendo un esfuerzo enorme porque entendemos también nosotros, la provincia depende mucho del presupuesto nacional y en ese sentido tenemos muchísimas limitaciones, pero lo bueno es que el trabajo en conjunto con el territorio, con el equipo de la subse y obviamente con la comunidad en general termina haciéndonos posible que articulemos una serie de acciones que nos permiten llevar pequeñas cuestiones a distintos lugares de la provincia, transformando realidad. Y nosotros, a través del área de cooperativas, venimos trabajando en la recuperación y revalorización de espacios verdes, por ejemplo, donde muchos espacios eran lugares por ahí abandonados. Nos pasó que teníamos en Barrio Vialidad un espacio donde realmente los vecinos, incluso cada vez que circulaban, tenían miedo de pasar por ahí. Hoy es un playón deportivo, trabajamos en conjunto con cada uno de los vecinos del barrio, que ellos fueron los que propusieron los espacios de reunión por ahí en común de ese sector, así que la verdad que contento, y así en muchísimos otros lugares, obviamente hoy con un montón de limitaciones a raíz de esto que te digo, que es la limitación presupuestaria, pero tratamos de mantener esa línea y de ir trabajando en conjunto, ¿no? ¿Qué necesitan los cooperativistas en este espacio tan complejo y cómo vienen articulando? Porque sé que es una de tus responsabilidades primarias y sé también de que es la que te lleva a más complejidad, porque el trabajador cooperativo hace un trabajo que es, si querés, sin fines de lucro, porque no es privado, pero es un trabajador que necesita, con el flujo de su trabajo, tener una remuneración en un momento de altísima retracción, como vos dijiste, presupuestaria. Sí, sabemos que aparte las cooperativas, como bien lo dice el nombre, están compuestos por muchísimos integrantes y muy difícilmente nosotros desde la subse podemos contenerlo. Antes existía la posibilidad de que incluso la misma obra pública se trabajaba con sectores cooperativos, el sector privado incluso trabajaba con los sectores cooperativos, y hoy lamentablemente todo eso ha caído, entonces se está haciendo cuesta arriba. Desde el gobierno de Mauricio Macri hasta la fecha han caído muchísimas personalidades jurídicas de cooperativas, se han dado de baja muchísimas, por ende hay mucha gente lamentablemente que se dedicaba a este tipo de cuestiones que ha quedado sin ese trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de abrazar a quienes más podemos, pero bueno, obviamente nosotros como Estado difícilmente podamos ser quienes contengamos a todos los cooperativistas de la provincia, pero siempre estamos en constante contacto y diálogo con todos, tratando de llevarles soluciones, ¿no? ¿Qué otras líneas tienen activas hoy desde la subsecretaría? Nosotros, además de todo este trabajo con cooperativas, venimos trabajando, de hecho recién venimos de una capacitación hacia el sector docente, capacitación que si el docente tuviera que, por ejemplo, hacerla de manera particular, tendría un costo altísimo, hablamos de más de 100, 120 mil pesos, y lo que, más allá de esta cuestión de salvar lo económico para el docente, también viene a darles herramientas para
tratar o abordar problemáticas que son contractuales, ¿no? Desde el bullying, el suicidio adolescente, todo lo que tiene que ver con adicciones, violencia intrafamiliar. Yo recién en la apertura de esta entrega de certificados, ya aquellos docentes que habían transcurrido... Perdón, hagamos una puntualización. Tenía que ver con capacitaciones dedicadas al sector docente de la educación primaria y secundaria, supongo, sí. ¿Vinculadas a qué áreas? A todo lo que, todo lo que sea el abordaje de problemáticas sociales al aula, ¿sí? Y esto que te marcaba yo, la detección de casos de chicos que le estén haciendo bullying, problemas de adicciones, violencia intrafamiliar, abordamos también algo que por ahí termina siendo un tabú muchas veces, que es el suicidio adolescente. Entonces, más allá yo de esto de decirte el costo de que podría tener hacer un curso, una capacitación de esta de manera personal, que tiene puntaje docente, y ese es también un gran beneficio porque engorda la currícula del docente. Y yo sí, mejora la formación por un lado, pero también la carrera, fortalece la carrera es lo que escolar del docente. A mí me encanta que lo veamos del lado del engrosamiento curricular, pero también yo lo que le pido el compromiso de volcar el conocimiento de eso frente a nuestros jóvenes, ¿no? Hoy la inmediatez de las cosas, de las redes sociales, del celular, de todas estas cuestiones, termina haciendo que nuestros jóvenes absorban muchísima información. Entonces, brindarle este tipo de herramientas al sector docente, lo vemos desde el lado que estén preparados para abordar este tipo de situaciones. Eso es uno de los programas que se llama Casa Ciudadana, que ya venimos por la 5ª edición de estas capacitaciones. Vamos a continuar este año también, durante 3 meses, otra capacitación igual, y a fin de año vamos a lanzar una diplomatura que es mucho más extensa, es mucho más completa, y por sobre todo aborda muchísimos temas, incluso en favor del sector docente, que esto que tiene que ver con, que lo decía nuestro licenciado, quien dicta muchas de las capacitations, muchos docentes dicen, ¿y a nosotros quién nos contienen? Bueno, ¿y a nosotros quién nos contiene? Totalmente. Cierto, entonces, abordar la problemática del burning brain, que es el cerebro quemado. Entonces, hay muchas cuestiones que vamos a ir tratando con esto. Después, otra de las cosas que nosotros venimos trabajando desde la SUBSE es las capacitaciones al sector emprendedor, que te decía recién es uno de los sectores más golpeados por medidas nacionales, abordando desde todo lo que tiene que ver con regularización, métodos de marketing digital, asesoramiento justamente en todo lo que tiene que ver con branding, diseño, venta online. Y ahí te hago un apunte, porque es como amplio, desde la capacitación, desde el trabajo con la cooperativa, con el trabajador, que es un sector en general muy humilde de la población. El sector docente, que tiene sus propias problemáticas, y vos lo dijiste, hoy recién hablábamos con la doctora Medrano, quién cuida a los que cuidan, bueno, quién cuida a los que enseñan, sí. En una lógica familiar muy compleja en general, adentro de la escuela, que muchas veces se traslada, el exterior se traslada a la escuela y es la única institución donde puede haber un procesamiento o una respuesta. Y por el otro lado, los emprendedores, porque aparte, asumo que cuando estamos hablando de emprendedores, en este caso no estamos hablando de alguien que va a poner un superlocal, estamos hablando de gente que un pequeño localcito gastronómico, bueno. Y que muchas veces ni local, digamos, que realiza de manera artesanal las cosas en su casa y la termina comercializando en el mismo barrio. Entonces, enseñarle o darles esta herramienta del manejo del marketing digital, de vender en redes sociales, le termina abriendo una ventana quizás a poder comercializar sus productos fuera de lo que es el ámbito en lo que normalmente estaba acostumbrado a vender, y le permite también tener la posibilidad de proyectarse o de crecer. Así que a nosotros apuntamos mucho a eso. De hecho, el año pasado hemos tenido 3 ediciones de la Feria Potencia, que es justamente una feria exclusivamente orientada para aquellos emprendedores que manufacturan sus productos o le dan algún valor agregado al producto, y que esto obviamente se hace por decisión y voluntad de nuestro gobernador, que él tiene esa mirada de decir, estos son los sectores más vulnerables, y nosotros obviamente como Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad son los sectores donde mayormente abordamos y tratamos de asistir y de apuntalar, ¿no? A esto quería ir. En el sector de los emprendedores, vos como funcionario, pero sobre todo como dirigente y militante político,
¿Qué necesidades escuchás? ¿Qué está pidiendo hoy de cara a la ciudad este sector que está muy golpeado porque obviamente baja el consumo y aparte cada vez se suma más gente a tratar de vivir de algún tipo de emprendimiento porque no encuentra laburo formal o informal? Entonces, ¿qué estás viendo de esa parte de la sociedad salteña, del trabajador salteño? Tenemos dos aristas, ¿no? El hambre de conocimiento. El hambre de conocimiento. El poder adquirir conocimiento para saber cómo potenciar sus ventas. Y por otro lado también la posibilidad de vender, ¿no? Esto que vos marcabas es una realidad y se ha venido sintiendo las bajas en las ventas. Y es sumamente entendible, ¿no? El consumo ha bajado muchísimo. La gente obviamente se cuida mucho de comprar o de gastar y eso... o termina usando esto en la apertura de las importaciones y todas estas cuestiones, termina perjudicando a nuestros emprendedores, a la gente que vende localmente. Entonces, nada, poder brindarle esta herramienta y poder salir de ese microclima en el que estaban ellos acostumbrados a vender y abrir este abanico de oportunidades, termina siendo por ahí una solución a esto que ellos plantean, ¿no? Nos cayeron muchísimo las ventas, en el barrio no estamos pudiendo vender, tenemos emprendedores gastronómicos que dicen, che, antes vendía 10 tartas, hoy vendo 5, vendo 3, vendo 2, produzco carteras, por ejemplo, tenemos talabarteros, y lamentablemente todo eso ha ido cayendo. Entonces la necesidad de expandirse termina siendo una de las herramientas más grandes que ellos pueden tener, ¿no? Y te lo vuelvo para atrás, ¿qué ves en el sector docente cuando ustedes hacen estas capacitaciones que tienen que ver con problemáticas sociales, no didáctica, no pedagogía, sino cómo trabajar el afuera y el adentro? Sabés que las temáticas que nosotros planteamos en cada una de las capacitaciones que van surgiendo nacen del mismo docente. Nacen del planteo del mismo docente. Nosotros en el cierre de la capacitación anterior, por ejemplo, se había abordado el tema del bullying, el tema del suicidio adolescente y hoy decidimos justamente darle las herramientas a través de esta capacitación. Entonces, el docente muchas veces, y yo siempre pongo de ejemplo, a mí me tocó ejercer la docencia en algún momento y se dificulta muchísimo cuando uno desconoce cómo abordar algún tipo de estas problemáticas, ¿no? Pero cuando tenés las herramientas, sabes cómo abordarlo, sabes dónde canalizarlo, porque muchas veces es una cuestión de desconocimiento nada más, y también sabes cómo actuar. Sí, porque a veces la herramienta no es solo cognitiva, de saber decir qué hago con cómo escucho este problema, sino los canales. Cómo lo canalizo, quién me puede dar, porque obviamente el docente tiene una responsabilidad que es educar, que es impartir el contenido que tiene, y atrás tiene que tener, o alrededor está todo el esquema, que incluso a veces sale del área de educación y puede estar vinculado a problemas de salud mental que tienen que ver con una atención sanitaria no educativa. Que sabemos que es algo muy sensible a nivel nacional, ¿no? Es algo que incluso a nivel nacional todas estas cuestiones están muy sensibles y muchas veces no hay herramientas. Y esto es fundamental marcar, vos lo decías, el docente muchas veces termina siendo mucho más que docente. Termina siendo mamá, papá, termina siendo asistente social, termina siendo psicólogo y termina en una serie de acompañamientos que vos decís, el compromiso que hay es tremendo, es enorme. Entonces, nada, yo creo que potenciar ese segmento, ese sector es fundamental. Y yo repito, nosotros lo que tenemos es que todo surge a raíz de las propias necesidades que tiene el docente, de escucharlos, de los planteos, de lo que ellos comentan, de lo que ellos cuentan de vivencias en frente al aula, que muchas veces se dificulta el día a día, porque es como todo, ¿no? Uno puede salir de la universidad y sacarse 10, ser el tipo egresado en ingeniería electrónica 10, pero después a la hora de ejercer, a la hora de empezar... Sí, hay que poner... En la cancha se ven los pingos, no y es son lo mismo, muy diversos. ¿Me entendés? No es lo mismo cuando te encontrás el cara a cara, el frente a frente de situaciones, que vos decís, che, en los libros decía esto, o nunca me figuró en los libros, y de repente la tenés al frente. Entonces, es justamente darle la herramienta para abordar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es amplia la subsecretaría y tu gestión en participación ciudadana. El año pasado tuvimos potencia casi por cuadruplicado, porque tuvimos 2 en Salta, una en Orán y Cafayate. Sí, o sea, 4. Fue... ¿Cómo venimos este año? Bueno, este año... Que la verdad la Feria Potencia, digo, vos lo contaste, una feria de emprendedores que fue muy difundida y que fue un éxito en todas sus convocatorias. Sí. Y lo bueno que tiene Potencia, primero que es una de las ferias de emprendedores más grandes del norte, y segundo,
que no es solamente lo que comercializan el día de la feria, sino que se genera un gran ecosistema entre los mismos emprendedores, ¿no? Entre quienes producen muchas veces la materia prima y quienes producen el producto final. Nos ha tocado casos, por ejemplo, de una emprendedora de carteras que de repente se ha encontrado con unos emprendedores de una comunidad de Rivadavia que trabajaban el chaguar, y hoy, esto es tremendo, pero es una realidad, esta emprendedora exporta carteras y bolsos hacia Europa, implementando la materia prima del chaguar trabajado por nuestras comunidades. Entonces, se produce ese gran ecosistema y eso... No solo un espacio de comercialización, si se quiere, minorista, sino de interrelaciones, claro, entre productores en diferentes escalas, desde alguien que teje en chaguar, que es una artesanía, algo muy... a la posibilidad de exportarlo al exterior. Sí, sí. Perdón, creo que estás teniendo un poquito ahí, a ver si se estabiliza, porque Pulpo, ¿se escucha mejor ahí? Bien, teníamos un... Saco la mano. Saque la mano, sí, mejor. Te llevo, bueno, entonces, ¿qué planificación tenemos con respecto a la potencia para este 2026? Como adelanto, así, novedad para ustedes, primicia.1, potencia este año se va al sur. Se va al sur. Se va al sur. Se va al sur de la provincia, ya hemos tenido Cafayate, ya hemos tenido el norte con Orán y Tartagal, ya hemos tenido en Capital. Cabe destacar que Potencia venía siendo una feria que se hacía solamente en Capital. Después, por decisión de nuestro gobernador, hemos decidido también que empiece a recorrer el interior y darle la oportunidad a emprendedores de cada punto de la provincia, si bien venían y estaban en Capital, pero esto permite que los emprendedores de cada una de las regiones tengan mayor posibilidad de mostrarse, que cada región también tenga un movimiento económico, porque no es solamente lo que se mueve en la feria, sino también es... muchas de las localidades mueven hospedaje, mueven comida, ahí se genera también un movimiento económico bastante grande en los 2 o 3 días de la feria, así que como novedad se va al sur, fecha todavía no tenemos. ¿Localidad? Ya lo anunciarán. Bueno, vamos a hacer así. Cuando tengas definida la localidad, nos mandas un mensajito a esta producción. Listo. Sigo teniendo el mismo celu y me decís, che, va a ser tal localidad. Entonces... Ustedes tiran la primicia. Tiramos la primicia. Perfecto. Pero sí, la Feria Potencia entonces se va al sur de nuestra provincia, ya anduvo por el norte, ya anduvo por los valles, en Cafayate, sí, y obviamente en Salta. Ahora, qué lindo Cafayate, ¿no? Espero realmente... No hemos quedado, yo quiero hacer otra feria en Cafayate, hermoso, no han recibido, el clima por ahí no jugó muy a favor. No, lamentablemente fueron días de complejidad, de lluvia, pero bueno, así la temporada que venimos teniendo nos viene acompañando. Pero fue muy positiva la feria, la verdad que muy contentos los emprendedores, sumamente satisfechos, así que para nosotros también es la posibilidad de darle esto al sector emprendedor que, te repito, viene muy golpeado por las políticas nacionales, viene muy golpeado por la baja del consumo, y darle este tipo de espacios lo termina fortaleciendo, ¿no? Voy con la última, sí, y te vuelvo, ahora otro día te invitamos y hablamos de política. Totalmente, específicamente. Sí. ¿Cómo ves el inicio del año electoral con los cambios que hubo? Digo, ya a esta altura de diciembre los cambios de gabinete quedaron hacia atrás, pero ¿cómo ves la nueva configuración del gobierno de Gustavo Sáenz y los desafíos que tienen por delante con una Libertad Avanza que viene de ganar 5 elecciones consecutivas, no en la provincia, pero sí en Salta Capital, ganaron 5 elecciones consecutivas, y en las nacionales, bueno, han triunfado? Sí, yo creo que hoy la conformación del gabinete viene a darle oxígeno, que era algo que la sociedad demandaba en cierto punto. Vos fijate, tenemos figuras nuevas, figuras que tienen ese hambre por el territorio, que por ahí es bueno que se caracterice desde ese lugar, ¿no? El hecho de salir, recorrer. Estás hablando del ministro de Gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, la figura de Nacho Jarzún, que vos fijate que ha dado un vuelco de 180 grados en Agua del Norte, donde había nada, pongamos el ejemplo de Tartagal, lamentablemente vos abrías una canilla y no salía el agua, que son promesas históricas de gobiernos y gobiernos de trabajar sobre el agua en Tartagal. Nacho se ha puesto al frente con Agua del Norte, ha solucionado y ha subsanado muchísimas problemáticas en barrios que venían también pidiendo hace mucho tiempo, tenían la necesidad de solucionar las problemáticas del agua, y es un tipo que, si vos lo ves, recorre la provincia. Entonces,
Yo siempre digo, no solamente basta tomar decisiones de atrás de un escritorio, sino recorrer y conocer el territorio, porque muy difícilmente una persona que no está, que no vive, que no conoce los problemas, pueda tomar decisiones si no las conoce. Y desde Oriana, la secretaria de Gobierno también, una mujer del interior, que es conocedora de las problemáticas del interior. Yo siempre digo, yo tengo mi corazoncito en el norte, yo soy de Orán y eso... exdiputado por el departamento de Orán. Concejal también. Concejal. Te lo marco igual, incluso porque ayer lo entrevistamos a Roque Cornejo. Decía, bueno, nosotros estamos a favor de privatizar o concesionar una serie de servicios públicos en la provincia, y hablaba del tema de Aguas del Norte específica, entre uno de los que hablaba de DESA, hablaba de REMSA. Bueno, a ver, ellos vienen con esa visión de la privatización y en realidad el impacto que tiene sobre la ciudadanía después termina siendo catastrófico, ¿no? Nosotros hoy tenemos, incluso nos ha pasado con la misma empresa DESA, que ha sido concesionada entre Gallo y Medianoche en el gobierno anterior, y hoy la provincia está sufriendo y padeciendo justamente mucho de la falta de inversiones por parte de DESA, de Trasnoa. Entonces, creo que por ahí la solución no es privatizar, la solución termina siendo la inversión, la focalización. Ellos son parte de un gobierno nacional que realmente está lejos de apuntalar lo que es la obra pública, y la obra pública no solamente termina siendo un eje de transformación en la vida cotidiana de muchas personas, no solamente termina siendo una forma de mejorar la calidad de vida de muchas personas, sino también termina siendo la fuente laboral de muchísimas otras personas que lamentablemente al caerse la obra pública termina también quedándose sin laburo. Nosotros lo hemos vivido con la ciudad. Así arrancamos de esto, arrancamos hablando de esto, del cooperativismo y el trabajo. Y ellos están totalmente en contra, buscan que la... Sí, y las consecuencias de que la baja de la obra pública también, te lleva a una lógica donde cada vez más, donde se va más degradando y hay más competencia por los mismos espacios. Entonces, no tenés obra pública, tampoco tenés una cooperativa de trabajo o el fortalecimiento para, ¿a dónde va a parar la gente? Vos fijate el discurso de Milei, ¿no? De terciarizar la obra pública o decirle a quien haga uso de una ruta, por ejemplo, que se haga cargo de esa ruta. Y vos decís, el caso de Rivadavia. ¿Quién va a Rivadavia si no es la gente que vive ahí? No tenemos empresa. No tenemos empresa en Rivadavia. En Rivadavia vive esta gente que trabaja de las artesanías, vive gente que tiene ganado, que son obviamente productores muy chiquitos y que no tienen la espalda para hacer una ruta, por ejemplo. Entonces, muchas veces la visión del centralismo que tienen, de decir, alguna empresa se hará cargo. No, la empresa se hace cargo obviamente en medida que le convenga y que sea un negocio. Entonces muy difícilmente muchas de las obras públicas que terminan beneficiando a los vecinos realmente la vaya a hacer el sector privado, ¿eh? Así que eso hay que tener mucho cuidado también a dónde impactan muchas de las decisiones que se toman, y esto que vos marcabas. Yo prefiero hoy, te soy sincero, potenciar el sector emprendedor, potenciar el sector cooperativista, potenciar ese sector, el sector docente, potenciar muchos de los sectores que a los grandes empresarios que tienen espalda y tienen realmente para rato, digamos. Hoy nosotros tenemos un país que es riquísimo. El problema es la mala distribución de la riqueza, y eso es un problema histórico, y el centralismo muchas veces de Buenos Aires y la mirada acotada que tienen termina nada más y nada menos que perjudicando a las provincias del interior, y mucho más aún a las provincias del norte. Vos fijate la diferencia de país que tenemos desde el centro hacia el sur y desde el centro hacia el norte. Exactamente. Es una discusión histórica, una discusión eterna, y que lamentablemente no va a cambiar hasta que no haya un gobierno que tenga una mirada mucho más federal, ¿no? Iván Misau, secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad de la Provincia. Otro día venite y charlamos más de política, y esperamos, porque tuvo aquí la primicia de que Potencia este año se va al sur de la provincia. Prontito nos vamos a enterar y usted va a tener la exclusiva aquí en Punto Uno Stream. Iván, muchas gracias. Gracias a usted, un placer.